Buenas tardes, Arratsaldeon, bona tarda, good afternoon, konnichiwa. Y bienvenidos todos a este seminario web, iniciando la semana. Yo quisiera desde aquí dar un saludo importante a todo ese gran equipo que hace posible todo esto, porque es cierto que yo estoy en Canarias, bajo el Teide, ahí en Tenerife, pero el equipo se desparrama, el equipo de Grupo Vocento y de Grupo GSR está por todo el país. Barcelona, Madrid, Donosti, un saludo muy grande a todos. Bueno, vamos a empezar ya. Hoy tenemos un invitado, yo creo que muy especial, tan especial que de Albert Rauric, ha dicho Ferran Adrià que es el que tiene el mejor restaurante asiático fuera de Asia. Yo siempre digo, de todos modos, que lo más interesante de esta frase de Ferran no es la frase, sino lo que te dice cuando le preguntas, pero ¿cómo, Ferran? Sí, de verdad, en serio. Y él te responde, y si no, dime cuál. Y eso sí que es potente, eso sí que es potente. En todo caso, me gustaría enmarcar a Albert Rauric, un hombre, un cocinero que conozco desde hace muchísimos años y al que he podido disfrutar en diferentes entornos. Yo para definirlo me gustaría usar una palabra que es la libertad. La libertad. Una libertad que él ha ido ejerciendo a lo largo de toda su vida. Albert es un hombre que viene, como tantos otros en este mundo de la gastronomía, del rock and roll, en este caso del rock and roll, de las motos grandes, de las motos de gran cilindrada, de las Harley Davidson, del on the road, de esa libertad que da la carretera y que da también el rock and roll. Que luego, aunque él es bien cierto que cuando era Boy Scout ya era el encargado de hacer los bocatas para el resto de niños, fijaos bien, pues él siempre ha ejercido esta libertad y de hecho cuando él va al bulli ejerce otro tipo de libertad, esa libertad creativa que le enseñan ahí en el bulli, que él toma evidentemente de tal manera que acaba siendo durante 10 años jefe de cocina del bulli. Y cuidado, porque los inicios fueron duros, porque me comentaba él que incluso los primeros fines de semana que iba a trabajar ahí tenía que dormir, porque no había sitio dentro del bulli, tenía que dormir en la playa, en la arena de Cala Montjuïc, encima de la moto, eso sí, sobre la arena no, encima del cuero del asiento de la moto. Y esa libertad también, cuando él decide iniciar una carrera, si me permitís, en solitario, aunque siempre con la quecencia de Ferran Adrià, él también se lanza hacia otra libertad, que es tomar Asia, muy concretamente Japón, aunque también China y el sudeste asiático, e interpretarla desde la tradición, porque es un gran erudito en la cocina japonesa y también en la cocina asiática en general, también gracias, es verdad, a su mujer y sommelier de Dos Palitos, Tamae, y además él tiene la gran suerte también de trabajar con el gran Takeshi, que es un hombre también importante, creo, y también todos empezaron en el bulli. Pues él decide tomar esa cultura, esos conceptos, esta filosofía, interpretarla desde la tradición, pero eso sí, con todo lo aprendido previamente, es decir, aplicando las técnicas más contemporáneas. Bueno, eso era para centrar un poco la figura de Albert, que como bien sabéis, pues marcó un antes y un después en lo que es la cocina asiática aquí en España, y que hoy lo tenemos aquí. Buenas tardes, Albert. Buenas tardes. Bueno, no sé cómo has visto ese tema de la libertad, pero que en realidad creo que es lo que ha informado toda tu vida hasta el momento, por lo menos. Bueno, muchas veces a mí, ahora no, pero así a principio de abrir Dos Palillos, me preguntaban que cuál había sido el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de todos esos años en el bulli, ¿no? Y yo dije en vez de pensar en una receta, en una técnica, en un concepto, ¿no? Yo digo que el aprendizaje del bulli de todos esos años
lo vi con el tiempo, ¿no? Y es la libertad que tuve o que tengo ahora, pero de pensamiento, la libertad de pensamiento sin prejuicios, sin nada, en un pensamiento totalmente abierto, y no solo versus la cocina, sino versus todo, ¿sabes? Es decir, el replanteártelo todo, el reflexionar sobre cualquier cosa y el ponerlo todo en tela de juicio. ¿Por qué, sabes? Y entonces yo creo que habrán cocineros mucho más buenos que yo, habrán cocineros que empaten mucho mejor, habrán cocineros que tengan mucho más paladar que yo, todo esto, pero cocineros con la mente, digásemos, tan abierta como yo, como a menos como yo la siento, tampoco creo que tantos, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es mi mejor aprendizaje, el hecho de tener esta libertad de pensamiento. Bueno, hoy estamos aquí, Albert, como muy bien sabes, porque hemos tenido la suerte de esta mañana poder estar charlando y preparar un poco este seminario. Estamos aquí para hablar de lo que ha representado y representa Japón, la cocina japonesa, en general la asiática, pero muy particularmente la japonesa, en Europa. Entonces, yo te he empezado a hablar de Robuchon, de Ferran, etcétera, como introductores de esta cocina japonesa aquí en Europa, pero tú me has dicho que viene de antes. ¿Por qué no ponemos, por qué no enmarcamos cómo entra, para poner el punto historiográfico, cómo Bueno, entra la cocina japonesa en Europa? yo no pongo en duda que digamos que podía haber sido Robuchon el que tuvo los primeros contactos con Japón y tal. No. Lo que sí que es cierto, que lo que a mí me parece por lógica y yo creo que Japón lleva 1200 años aproximadamente emplatando de manera individual. Y una de las características de la Nouvelle Cuisine es emplatar de manera individual. Porque hasta el momento, hasta finales de los años 60, principios de los 70, hasta que se nació la Nouvelle Cuisine, no se emplataba individualmente desde cocina. Y en Japón llevan muchísimos años, 1200 años emplatando individualmente. Y de repente ellos lo hacen así y lo tenemos que adjudicar a la Nouvelle Cuisine. Yo creo que aquí ha habido influencias, ¿no? Años 60, que podrían haber habido algunos viajes a Japón por parte de Bocuse, por parte de Gerard, ¿sabes? O por parte de los hermanos Todorov, tal, y que alguna influencia ha habido aquí, o no solamente por viajes, simplemente por libros. Yo tengo libros japoneses antiguos que ya sale reflejado esa manera de emplatar individualmente, ¿no? Y que puede haber habido una parte de inspiración por ahí. Y yo creo que Ferran siempre me dice que no. Me dice, no, esto no sé qué. Digo, bueno, diría que no, pero yo creo que sí que hay. Y además muchas veces miras estos platos de la Nouvelle Cuisine, miras este minimalismo a la hora de emplatar, y este minimalismo es uno de los pilares de la cocina japonesa también, ¿no? Y entonces también en los mandamientos de la Nouvelle Cuisine hay uno de los mandamientos que es abrirse a las cocinas extranjeras, ¿sabes? Es decir, ahí podríamos decir, que no lo aseguro, que ya se están justificando el poderse verse influenciados o poderse por cocinas extranjeras como pudiera ser la japonesa. Sin embargo, quiero decir, yo hablando hace años, ¿no?, con Ferran de esta circunstancia que estamos comentando, Sí. él decía, sí, bueno, es verdad, sí, Robuchon estuvo en Japón, pero realmente no lo aprovechó, no hizo nada, lo aprovechó en todo caso después. No lo aprovecho como él. Lo aprovechó en todo caso después, cuando juntó Japón y Alicante en sus ateliers, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia, ¿no? Pero siempre me dio la impresión que quizá el más grande introductor no solo de los platos o de algunas recetas japonesas, sino también de una forma de entender el restaurante creativo fue El bulli, por supuesto. Pero claro, pero esto, volvemos un poco. Ferran, cuando llega el bulli ya existía en el año 97, ya existía el menú degustación, ¿no? Y se hacía el menú degustación. Obviamente había menú degustación y carta. Con el tiempo, el menú degustación se fue consolidando hasta que fue la única oferta gastronómica. Y Ferran lo tenía en mente desde hacía muchísimos años. Mantenía la carta porque a los de la Michelin le gustaba que tuvieran cartas. Si no, se hubiera cargado la carta muchísimo antes. Pero Ferran no fue a Japón hasta el 2001, me parece que era. Es decir, muchas similitudes
de la cocina del bulli estaba enlazado con cosas de Japón, y Fernando no había estado nunca en Japón. Entonces, eso también posiblemente es el modo de pensar y la manera de entender la gastronomía. Bueno, en todo caso, lo que sí es cierto es que desde hace muchos años ya Japón está instalado en Europa. Ahora vamos a hablar de los diversos aspectos de esta afirmación. Es bien cierto, siempre lo decía la cocinera Montse Guillén, ¿no? Que en los años 70 empezó a dar pescado crudo y realmente, pues bueno, a la gente le daba asco, ¿no? No, recuerdo que no sé si eran las mitades de los 70, finales de los 70, la gente le daba asco. Y le sigue dando asco a mucha gente también. A menos, afortunadamente. Pero en todo caso, son ya muchos años los que Japón está presente aquí, quizá en un principio de una forma más de culto, pero ahora de una forma mucho más extensa y mucho más de consenso, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, a tu juicio, ¿cuáles serían los conceptos, las formas, las maneras, o incluso, si las hay, las técnicas que de alguna manera ya forman parte de nuestro acervo cultural gastronómico y que vienen de ahí, oye, o de China o del sudeste asiático? Hombre, seguramente, si nos pusiéramos a pensar y a buscar, encontraríamos varias técnicas, productos, tal, porque al final de la gastronomía japonesa ha ido viniendo mucho, ¿no? Hablamos, por ejemplo, una que ahora me viene a la memoria, a nivel gastronómico, para nosotros, para los profesionales, que es muy importante, es el vapor. Por ejemplo, en la Nouvelle Cuisine, el vapor es cuando comenzó a resurgir un poco y tal, más que nada por Gerard en la cocina de las Belter, ¿no? La cocina esta sana, la cocina esta que parecía, pero para nosotros, en España, el vapor era un método de cocción para enfermos, era un método de cocción para enfermos para los hospitales, unas cosas insípidas, tal, y en cambio, en Japón, y en Asia en general, pero en Japón, el concepto mushi, el concepto vapor es muy importante. Hay muchísimas elaboraciones, es un país de aguas, y hay muchísimas elaboraciones en una de sus técnicas preferidas de cocción, es el vapor. Y estas sí que puede ser que nos hayan influido a volver a meter un poco el vapor en la alta gastronomía otra vez, ¿no? A las técnicas de cocción del vapor. Las técnicas de corte. Las técnicas de corte, por supuesto, es muy importante. Las técnicas de corte en Japón son muy importantes. Las hay tantas como cuchillos. Diferentes los hay, y cuchillos hay muchísimos. Y entonces, esto para nosotros es muy importante. Para nosotros, por ejemplo, en Dos Palillos, al principio, uno de los platos que hacíamos así un poquito más, digásemos, divertidos, era la aplicación de las técnicas de corte del sashimi en verduras. Y hacíamos diferentes tipos de sukemono, que son verduras encurtidas japonesas, pero cortados de diferente manera, como si unos sashimis de verduras se tratasen, ¿no? Y esto, porque claro, es verdad, según el corte, tú puedes degustar una verdura de una u otra manera, más crujiente, menos crujiente, las texturas, los sabores, todo depende del corte. Y esto en Japón hay mucha cultura. Yo justamente en el libro de Dos Palillos hay un capítulo dedicado a los cortes más populares y más especiales, digásemos, ¿no? Y que la verdad es que es muy interesante. Así como técnicas, la tempura. La tempura, por ejemplo, es una técnica japonesa que ha calado muchísimo en Europa. A lo mejor en España podríamos decir, bueno, es que nosotros también de fritos sabemos muchos y tenemos nuestra cultura de fritos a la andaluza, a la romana, tenemos nuestra cultura de fritos, ¿no? Ya, pero sí que es cierto de que la cultura del frito de tempura, que además vino de Europa hacia Japón y después ha vuelto para quedarse mucho más consolidada como una elaboración japonesa, ¿no? Y mira que los japoneses al principio no lo aceptaron porque consideraban que el trabajar en aceite eran elaboraciones de baja calidad, ¿sabes? ¿Qué más? Así, bueno, de técnicas, no sé, pero de conceptos tal como, no sé, pues el pescado crudo, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Del pescado crudo. A la gente le da mucho asco,
pero la gente la ha ido asumiendo y hoy en día comer pescado crudo, pues un tartar, un tataki, es normal. Sí que es verdad de que hay pescados que están aceptados, el atún, no hay ningún problema, el salmón, no hay ningún problema porque nuestra mente lo asocia con el salmón ahumado, que también está crudo y tal, y lo podemos comer, pero tú dale gambas o dale calamar, a ver cuánta gente te come gambas, calamar o pollo crudo. Ni Bueno, Dios, ¿eh? No, no. el pollo crudo es uno de tus grandes, no sé si hits, pero uno de los platos, digamos, más provocativos. ¿Qué has hecho? Sí, la verdad es que sí. El filet mignon de pollo. El filet mignon, que en Japón se llama sasami, porque yo esto yo me lo comí en un yakitori. Lo que pasa es que estaba bastante cocido por fuera y tenía un punto crudito dentro. Y yo cuando comí esto, el puntito crudito dentro, dije, ostras, este puntito crudito es fantástico, ¿no? Y yo dije al revés. Y esto se juntaba con una reflexión que yo había hecho años anteriores en el Dos Palillos, que era con la gamba y el calamar. Dice, vale, es difícil comérselo crudo, pero si yo te lo doy tibio caliente, que tú justamente al ponértelo en el labio, en la boca, tú lo percibes calor. Y al percibir calor, el concepto de crudo desaparece. Tú al percibir calor, el concepto de crudo desaparece. Entonces tú, al notar el pollo, aunque sea crudo, caliente en la boca, y que además mencionamos la parte del sasami, la parte del filet mignon, el solomillo del pollo, utilizamos pollos ecológicos de países espectaculares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te pones esto en la boca, esa melosidad tal, se funde y te olvidas del concepto crudo. Pero sí que es cierto de que hay... Entonces, este es el concepto de sashimi tibio. Concepto de sashimi tibio para engañar un poquito, para no engañar, pero sí para poder llegar a más gente. Porque aunque esté hoy en día muy aceptado el comer pescado crudo, hay muchísima gente. A mi madre le das un trozo de pescado crudo y te dice que te lo comas tú, por ejemplo. Oye, en cuanto a... Mira, y otra técnica. Otra técnica es la de la baja temperatura. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Andoni, que se hizo en su momento el huevo a baja temperatura? Esto es un huevo japonés. El onsen tamago, ¿no? Claro, el onsen tamago. Y además, aparte es claro, pero lo curioso es que dice, de donde brotan las aguas termales, que salen aproximadamente a 65 grados, obviamente después se va enfriando un poquito hasta poderse bañar, porque si te bañas a 65 grados como que vas a salir un poco escaldado, de donde brolla, de donde sale, que es de donde sale más caliente, ahí los japoneses te ponen el cestito típico nuestro de los huevos, este cestito de alambre, pues lo ponen ahí con los huevos y se cocinan, ¿no? Es más, ahora hoy en día ya han puesto una ley que está prohibido decir onsen tamago a todos aquellos huevos que no estén cocidos en aguas termales. Es decir, que tú coges en tu casa o en tu restaurante con un runner a baja temperatura, imitando el agua termal, pero no es agua sulfurosa, no se le puede denominar onsen tamago. Pero lo curioso es que solo hayan hecho huevos. Es que no han hecho otra elaboración, no han puesto a aprovechar y digo, bueno, pues si en vez de ponerle huevos le pongo aquí algo, ¿sabes? Una frutita o le pongo un pescado, algo. ¿No? Que también es curioso. Pues esto también a nivel de concepto, de técnica culinaria, de cocción a baja temperatura, esto también se ha quedado entre nosotros. Oye, y en cuanto a la filosofía, a la manera de entender determinadas partes de la cocina o incluso también de la estética en el plato, ¿qué es que nos ha infiltrado desde Japón y que ha venido para quedarse? Mira, cuando hicimos Dos Palillos, uno de los propósitos era, porque veníamos del bulli y no entendíamos otra manera de hacer las cosas, es hacer las cosas con conocimiento. ¿Qué significa con conocimiento? Como lo hemos hecho siempre en el bulli, pues a base de estudio, búsqueda de trabajo. Y entonces, la propuesta que es, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un fusión japo-catalán, japo-español más de los que, o japo-europeo, de los muchos que pueden haber por Europa. Entonces dijimos, no, vamos a buscar el origen de las recetas, vamos a buscar la autenticidad, porque claro, en el 2008, ahora han pasado ya 12 años y está todo muy normalizado. Pero en el 2008 tampoco había tantas cosas, ¿eh?
no había tanto conocimiento de cocina japonesa. Bueno, hoy en día tú sales afuera, preguntas qué es sushi y la gente te dice pescado crudo, ¿eh? No te dice que es arroz aliñado con tal. Es decir, el conocimiento aún tampoco es tan alto. Pero existía la tempura, el sushi y el sashimi. Hará de contar. La gente no conocía nada más. Entonces, el propósito en Dos Palillos era ir a buscar más allá. Pero para ir a buscar más allá, para poder, en un momento dado llegado, poder comenzar a hacer creatividad sobre algo, lo primero que tienes que hacer es conocerlo, ¿no? No puedes hacer creatividad sobre algo que no conoces o innovación sobre algo que no conoces. Entonces, nuestro propósito era conocimiento. Y cierto que con el tiempo hemos intentado transmitir muchas de estas cosas, pero también por las circunstancias, por el modelo de negocio, por todo, no hemos sabido o no hemos podido acabar de transmitirlas todas. Pero lo que hemos intentado traer desde Japón es la autenticidad de la cocina japonesa. Y ahora, justamente en estos momentos donde con la situación que estamos viviendo del COVID-19, de que estamos intentando sentar un poco la cabeza, parar un poco el ritmo y decir, ostras, vamos a consumir productos de aquí, que de kilómetro cero. Ostras, vamos a consumir productos de los payeses, productos de nuestra zona, vamos a consumir productos de temporada, ¿sabes? Y esto es una cosa que en Dos Palillos llevo toda mi vida machacando. No entra un producto que no sea de temporada, no entra ni un producto. Es decir, se acaban los espárragos, automáticamente se han acabado los espárragos blancos. No, es que Perú, no, lo siento, pues serán buenos para Perú. Yo no quiero participar en esto. A mí se me acaba la temporada de espárragos y ya vendrán el año que viene otra vez, ¿no? Yo me pongo enfermo cuando voy al aeropuerto de Barcelona, me pido un zumo de naranja y veo todas las cajas al lado de la máquina de zumo de naranja y dicen naranjas de Argentina. ¿Cómo que naranjas de Argentina? Y estamos tirando todas las naranjas en la Comunidad Valenciana, se están tirando al suelo, no se pueden recoger. ¿Qué es esto? Además, es que también nos estamos dando cuenta ahora. Cada país tiene que ser autosuficiente. Ahora, si no tenemos fábrica de mascarillas, aquí no hay mascarillas ni para Dios. Ya se las puedes pedir a Alemania, a tus amigos de Francia o quien quieras. No, ni Dios te las da. Cada uno barre para su casa. Bueno, pues entonces tenemos que tener un país que sea autosuficiente en todo, ¿no? Y entonces yo creo que en gastronomía también tenemos que ir por estas vías. Y esto es una cosa que yo creo que con la nueva fase, la nueva normalidad, ¿no? En Dos Palillos intentaremos transmitir, ¿no? Y entonces, la gastronomía japonesa está basada en el chakaiseki. El chakaiseki es la comida que acompañaba al té, la ceremonia del té, ¿no? Y el chakaiseki, que es el predecesor del kaiseki, el chakaiseki nació en el siglo XVI, por ahí, en el siglo XIII, perdona, y el chakaiseki está regido por unas normas muy claras. Y varias de estas normas conceptuales y filosóficas son, por ejemplo, el concepto ma, que es el concepto del minimalismo, el concepto de encontrar la belleza en el vacío, ¿no? Que es lo que te hablaba antes, por ejemplo, de la Nouvelle Cuisine, pero claro, te estoy hablando de una serie de conceptos del siglo XIII. Dice, el concepto shun, que es el concepto de utilizar productos de temporada, únicamente productos de temporada. Y esto en Japón son radicales. Cuando vienen los productos de temporada, los celebran, tienen fiestas para esos productos y hay cultura, hay mucha cultura. Y esto es una cosa que nosotros aquí en el Mediterráneo teníamos, pero con la globalización, el mercado global, tal, lo hemos perdido. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para volver, ¿no? El concepto Go Shokun, que el concepto Go Shokun también habla de temporalidad, de las temporadas, de la estacionalidad, pero no habla del producto, sino que engloba más allá, engloba lo que es la vestimenta, la vajilla, la decoración del entorno. Colores, es decir, también, los colores. ¿Perdona? Los colores. Los colores, claro, todo esto, porque todo esto evoca al momento estacional. Por ejemplo, la vajilla. Para Japón la vajilla es importantísima. En
en el menú kaiseki, en un menú kaiseki, que ahora te explicaré un poco lo que es una estructura de un menú kaiseki, una de las normas es que no se puede repetir vajilla. No se puede repetir vajilla. No se puede repetir producto excepto el arroz. No se puede repetir técnica de elaboración excepto la sopa y las verduras encurtidas que muchas veces acompañan el arroz, ¿no? Entonces, el tema de la vajilla, por ejemplo, la vajilla de cristal representa el verano, representa la frescura, una vajilla fina de cerámica de colores azules, blancos, representan, o rosas, representan la primavera, tal. El grosor de la vajilla te está diciendo que nos vamos a otoño. En la textura, por ejemplo, el concepto wabi-sabi es el concepto de las emociones, ¿no? De saber tocar la fibra, de saber de buscar la belleza dentro de la imperfección, Por ejemplo, cuando tú acaricias una vajilla que es sedosa, es agradable, pero cuando acaricias una vajilla, la tocas, que es una textura áspera, granulosa, pues también saber apreciar esa belleza, ¿no? Y eso te está diciendo, por ejemplo, pues una textura más rugosa, te está llamando a un otoño, ¿sabes? A un invierno, una cosa más calentita, ¿sabes? Y esto en la técnica, en el concepto, en la filosofía de la cocina japonesa es muy, muy, muy importante. Y yo creo que esto es lo que aún nos falta, porque tú después esto lo aplicas a la alta cocina y es la esencia de la alta cocina. La cocina no es simplemente, ¿no?, hacer un buen plato o poner una creatividad aplicada a un producto y poner esa técnica y tal, sino que es un concepto en general, ¿no? Y yo creo que esta parte filosófica de Japón no se conoce, no se aprecia. Aún hoy en día a mí también muchas veces me dicen, es que no apreciáis el tema de la vajilla, la filosofía. Digo, no, pues bueno, pues seguramente tienes razón, porque aún nos falta. Y yo creo que toda esta parte es la que poco a poco iremos trayendo y nuestra propuesta es que en Dos Palillos sigamos más hacia este lado de intentar transmitir todo esto. Por ejemplo, otro concepto que va muy ligado también ahora, el concepto Motan-nai. El concepto Motan-nai significa que de un producto, por respeto al animal y por respeto al producto, sea una planta o un animal, se han de comer todas las partes. Entonces, en Japón hay bares de menudillos. Hay bares únicamente de menudillos. Es decir, tú te vas a un yakitori y en el yakitori te sirven alitas de pollo, te sirven pechugas, te sirven muslitos, te sirven de todo, pero te sirven cartílagos, brochetas de cartílagos únicamente, brochetas únicamente de piel, brochetas de corazones, de hígados, de pedrés, claro, de mollejas, de cuellos. Todo esto es que del animal se utiliza todo. Y esto es un concepto, ya te digo, del siglo XIII, ¿eh? Y esto es la base del Chakaiseki que después se transmitiría al Kaiseki. Bueno, parece que lo que estás diciendo es como si estuvieses, digamos, radiografiando, pues, bueno, una posible solución al problema que tenemos nosotros ahora mismo con la pandemia. Es decir, esa búsqueda ya de una forma, creo que muy definitiva, aunque ya existía anteriormente, de las raíces, de la temporada, de mirar al lado, de usar los productos estrictos que puedas usar y no los otros. Es decir, de una, digamos, horizontalidad o una transversalidad en cuanto al territorio y el plato. Parece que estás hablando de eso. Totalmente. Yo creo que tenemos que ir en esa vía y es una cosa de que en la alta cocina se llevamos muchos años hablando, pero que es muy difícil de ir concretando. Bueno, un cocinero conoce un productor de espárragos y se los trae, sí, y los cocineros, es decir, nosotros es cierto que tenemos, que ponemos mucho empeño en conseguir el rodaballo de aquí, que si las gambas de allá, que si cogemos este espárrago de aquí, que si las alcachofas son de allá, y ponemos mucho, no todos, pero muchos ponemos mucho empeño en hacerlo. Pero es que esto ha de ser una cosa un poco más generalizada, porque en el momento que sea un poco más generalizado, garantizaremos la supervivencia. Ahora, es decir, ¿qué pasa? Pero yo no te hablo únicamente también en restaurantes, sino que esto lo tenemos que volver a hacer en casa.
Ahora la gente ha estado 2 meses en casa, han estado cocinando. Tenemos que aprovechar que la gente en casa está cocinando. Tenemos que arrancar este pequeño sprint que se ha hecho para continuar incitando a que la gente siga cocinando en casa, que la gente tome conciencia de los productos que tenemos locales nuestros, de las temporalidades de los productos, porque así les saldrá rentable. Ahora, tú vas ahora a las lonjas y encuentras centollos gallegos a 14 euros. Digo, madre mía, no había visto un centollo gallego a 14 euros ni en la vida. No, ¿por qué? Porque los restaurantes no los compran, están cerrados, la gente ve un centollo así de grande con unas patas enormes, y dice, ¿y eso cómo se cocina? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que no se venden. Entonces, tú ves en las redes constantemente todos los cocineros, venga a comprar quesos artesanales, comprar producto de temporada, comprar tal, incitando a que la gente apoye a estos productores. Entonces, si tuviéramos un poco más de cultura de la temporalidad y del respeto a nuestro propio producto, es decir, si nos quisiéramos un poquito más a nosotros mismos, garantizaríamos la viabilidad. Sin lugar a dudas. Oye, una cuestión que ya vamos terminando, que acababas de citar hace unos minutos, que era que ibas a describir de alguna manera ese menú kaiseki, que en el fondo no deja de ser una expresión de la naturaleza en una determinada época del año, ¿no? Sí, bueno, porque es que, como te digo, como la cocina japonesa está inspirada en el movimiento Zen, el movimiento Zen viene de los budistas no comían animales, entonces hay mucha inspiración de la naturaleza, pero es que no solo es eso, es que el respeto a la naturaleza ellos lo tienen incluido en su cultura y en su educación, ¿no? Entonces, cuando nació, antes del Chakaiseki, nació el Honsen Ryori. Mira, te voy a decir una definición de la palabra cocina. Cocina en japonés se llama Ryori. Ryori es cocina en japonés. Ryo significa, ¿cómo significa? Pesar bien los ingredientes. Más o menos, pesar bien los ingredientes. Iri significa manipular bien los ingredientes. Es decir, el significado es pesar bien y manipular bien. Perdona, esto es una palabra que viene del siglo VI. Del siglo VI, origen de China. Obviamente estaba asociada al mundo medicinal, porque vino de China, la creencia en China que la comida es la primera medicina del hombre, pero en Japón adoptaron estos caracteres y esta palabra para definir su cocina, la Ryori, ¿no? Entonces, claro, esto nos dice mucho de lo que significa para ellos cocina. Entonces, la estructura base de la cocina japonesa desde el siglo bien 12 se llama Ichiyu Sansai. Ichiyu significa un plato principal, más o menos, y Sansai significa tres acompañamientos. Y entonces, ¿qué significa? Que tú tienes un plato con un producto, podría ser perfectamente un pescado a la brasa, un pescadito a la brasa, acompañado de tres productos que generalmente eran verduras en sukemono, unas verduras, que podría ser un pequeño nimono, que podría ser alguna verdura cocida, una verdura encurtida, normalmente son verduras, y la omnipresente sopa de miso y bol de arroz. Esto, en una bandeja, es la estructura de un menú japonés desde hace 1000 años. Desde hace 1000 años. Y entonces, esto, con el tiempo, ha ido evolucionando y obviamente el concepto de Honsen Ryori de bandeja con esta estructura se utiliza más para bodas, funerales, etcétera. Pero que bueno, que esto es una base de banquetes, ¿eh? Hay un banquete del siglo VIII, hay un banquete de Honsen Ryori que decían que es el récord, esto lo he leído en un libro antiguo japonés, se sirvieron 30 y pico bandejas, completamente diferentes, completamente diferentes. Entonces, esto es la base para, digásemos, del menú degustación que conocemos todos cuando tú te vas a un restaurante de cocina kaiseki, que te van trayendo pequeñitos platos, ¿vale? Que te van trayendo una secuencia de pequeños platos, pues un poquito la base de este menú de degustación es este Ichiyu Sansai.
Bueno, interesantísimo. Yo creo que, bueno, esto daría mucho más de sí, porque efectivamente es una cultura milenaria y que además recordemos que viene de la cultura china, que aún es más milenaria en cuanto, sobre todo en cuanto a temas gastronómicos, pero Ujú. sería muy difícil, ¿no? Que pudiésemos abarcarlo todo. Lo que sí hay son algunas preguntas de toda la gente que nos está escuchando y me Sí, gustaría transmitírtelas. Por venga, ejemplo, va, dime. comentan si el menú de gustación, recordemos que en Dos Palillos, o lo que estás hablando tú de la propia cultura japonesa, lo principal es el menú de gustación, preguntan si, bueno, es una pregunta clásica, ¿no? Si esto no es coartar al cliente, no disponer de platos de carne. No, 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 no. No, para nada. Yo creo en el menú degustación como una herramienta para poder explicar nuestro trabajo, nuestra filosofía y nuestra manera de entender la gastronomía. Y es una herramienta. Cuando un restaurante ofrece un menú de degustación, la responsabilidad que estamos adquiriendo nosotros es enorme. Porque lo primero que tenemos que conseguir es que el cliente sea feliz y que se vaya feliz y que se vaya encantado de la vida de la experiencia que ha tenido. Entonces, yo estoy adquiriendo una responsabilidad. Entonces, en los restaurantes, te digo, japoneses, es muy normal de llegar y omakase, es decir, al chef, usted mismo. Es que además, es que no hay cartas en muchos restaurantes de este tipo, kaseki no hay. Tú llegas y te dan lo que hay, ¿no? Pero es lo que te estoy diciendo. Adquirimos una responsabilidad el doble porque nuestra intención, obviamente, es hacer feliz a la gente. ¿Qué pasa? Dicho esto, que se pueden haber buenos menús de gustación y malos menús de gustación, por supuesto, como hay buenos cocineros, buenos restaurantes y malos restaurantes. Y buenos, esto puede pasar, claro está. Pero el concepto de menú de degustación yo lo defiendo a muerte, a muerte. Pasa que es muy importante que el propio cocinero, el propio chef, se coma el menú de degustación de vez en cuando. Que no simplemente poner platos y quitar platos, no, que hay que entender las secuencias que hay entre un plato, entre otro, la cantidad de comida que se come en todo el de esto, el tiempo que dura, ¿sabes? Es muy importante. Es decir, no es solamente el menú de degustación. Lo que hay detrás de un menú de degustación, lo que hay detrás de un menú de degustación es muchísimo trabajo. Muchísimo. Bueno, hay una pregunta que creo que es muy interesante, también sería larguísimo, yo te pido que seas ya, en un caso Breve. concreto, pero preguntan cuál es la influencia de China o de la cocina china en la cocina japonesa. La influencia de China en la cocina japonesa es mucha. Mucha, pero te hablo en orígenes. Actualmente ya no. En la modernidad no. Pero en la cocina china, en la cocina japonesa, mucha. Por ejemplo, el miso viene de China, el tofu lo trajeron de China, el sushi es una técnica de conservación china que en China ya no se hace y se sigue haciendo en Japón. La salsa de soja también se hace en China, es originaria de China. Es que ten en cuenta que China es milenaria y China, habían civilizaciones cuando nosotros, todo el mundo aún íbamos, como quien dice, como comíamos hogazas de pan y comíamos de un puchero lo que podíamos, o la mitad de la humanidad iba en taparrabos, en China hacían banquetes y gastronómicos increíbles. Otra pregunta que también me ha parecido interesante es si podrías aconsejar algún libro si es que existe, algún libro de la filosofía japonesa aplicada concretamente a la gastronomía, si es que existe. En dos palillos. Qué grande. El libro de dos palillos explico todo Es esto. como aquello, ¿no? Me agrada que me hagas esta pregunta, ¿no? Eh, Sí, otra sí. pregunta, perdona, que también... Además, ¿sabes qué? Quería traer un libro aquí para enseñároslo, pero ¿te puedes creer que en mi casa no tengo ningún libro de dos palillos? Te lo juro, increíble. Oye, preguntan también algo realmente bastante obvio. Dos palillos es una barra. De hecho, son dos barras. Una barra muy grande y una barra. Aquí tengo un problema. ¿Cómo vas a gestionar una cocina de barra en la nueva normalidad? Pues voy a intentar, esperar a que se normalice al máximo, esperar a que se normalice todo esto.
porque me dicen, fase 2, los restaurantes podrán abrir, pero el servicio en barra no. Pues ya me lo has dicho todo. Pues si mi restaurante es todo barra, ¿qué quieres que te haga? Entonces, lo que no puedo hacer, el otro día me puse esto, bueno, el otro día llevo bastantes días yendo a Dos Palillos, me cojo el metro, me comienzo a medir con el metro, digo, ¿pero por qué voy a abrir? ¿Para hacer 6 personas? Es que puedo poner 2 ahí y 2 aquí. Es que no puedo abrir para hacer 6 personas. Es que es imposible, es imposible. ¿No? Y además es que va en contra de todo lo que hemos estado haciendo todos estos años, ¿no? Si la gente quiere sentarse, lo primero es que la gente ha cogido mucho miedo. Y lo primero que tenemos que hacer es que la gente comience a perder el miedo de esto, que bueno, que sí, ha pasado esto, ha venido un virus, tenemos que tomar las precauciones, pero tenemos que tomar las precauciones que hemos tomado en la vida. A mí me educaron de pequeño que nos hemos de lavar las manos cuando llegamos a casa y cuando vamos a cualquier sitio, ¿no? Es decir, que a veces las cosas son un poquito de lógica. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? 1, perder el miedo. Y 2, llegar a un momento de normalidad que nos permita seguir con nuestra vida, ¿vale? Porque es que si no, ya no te digo, Dos Palillos tendrá un problema, sí, pero perdona, no me puedo imaginar un campo de fútbol, un concierto de música. ¿Se han acabado los conciertos de música para toda la vida? No. Llegará un momento que esto se normalizará, ¿no? Y entonces ahí pues tendremos. Y mientras nos concentraremos en Dos Pebrots, que ahí sí que tengo mesas y las podemos separar. Bueno, y una última pregunta que también resulta obvia es si ya tienes un plan de apertura o si tienes un plan de trabajo para las próximas semanas. No, porque lo que tenemos es un montón de incerteza. Un montón de incerteza. Como te he dicho, los ERTES nos llegan hasta el 30 de junio. Yo en Dos Palillos tengo 80% de cliente extranjero, 20% de nacional. Es todo barra. Digo, ¿pero cómo voy a abrir? ¿Pero aunque yo tengo infinidad de clientes que me envían WhatsApps, que me envían mails, ¿qué tal? Abre, que queremos venir, solo abrir, estaremos ahí, todo lo que quieras. Pero es que al final es lo que tú hemos dicho, es una barra, no podré. En cambio, en Dos Pebrots creo que sí que tenemos más posibilidades de abrir. Obviamente, a la que podamos, iremos abriendo paulatinamente. Yo creo que tendremos que ir sacando a los trabajadores del ERTE poco a poco, a medida que vayan viniendo los clientes. Perdona, que si tengo lleno desde el primer día, vamos, que los saco a todos. Si nuestra ilusión, ¿cuál va a ser? Trabajar. Nuestra ilusión es trabajar. Si todos estos meses lo que hemos ido acumulando es deuda. Ahora paga aquí, ahora paga allá, ahora paga aquí, ahora paga allá. Claro. Y todo esto, los pequeños empresarios como yo, nos hemos hecho la idea de que hemos acumulado una deuda y que es como si comenzáramos un restaurante, no de cero, pero casi, y que poco a poco tenemos que ir, porque yo he pedido un crédito para pagar otros créditos. Pues bueno, pues apañados estamos. Pero yo creo que aquí el Estado español tendría que hacer un esfuerzo, ayudar a aquel sector turístico, a aquel sector de la restauración y hotelero que vivimos de la gente de fuera, y decir, chicos, aquí os estamos para apoyar, porque si yo me voy a la mierda, en Dos Palillos se van 15 personas a la calle. Y si yo me voy a la mierda en Dos Pebrots, también se van 15 personas más a la calle. Pues bueno, pues, oye, Estado español, ayúdame a que toda esta gente no se vaya. ¿Y cómo es esto también? Pues flexibilizando un poco más el ERTE. No me obligues al día 30 de junio tener que dar de alta a todo el mundo y abrir a los restaurantes a tope. ¿Qué dices? No puedo. Dame hasta diciembre que yo pueda ir metiendo a la gente, pueda ir cogiendo poco a poco, que se vaya normalizando la situación y yo ir normalizando, porque si yo antes del COVID tenía 30 empleados, es porque yo los necesito. Si ahora, en una situación nueva, tengo trabajo para dar a 10, lo que no puede hacer el gobierno español es obligarme a quedarme con 30. ¿Qué hago? ¿Arruino? Bueno, esto verte es ahora uno de los muchos, me temo, caballos de batalla a los que tenemos que montar e intentar domar y llegar a destino. Que estamos convencidos, pienso que todos, de que lo vamos a hacer. Yo ya te quisiera despedir, Albert. Alguien decía, y por aquí, por el chat, si eras el gran padre de la cocina de fusión. Yo diría de la fusión japo-europea. No, pero yo ya respondo.
No, no es de la fusión, es de la fisión, de la fisión. No, ¿es verdad o no? Bueno, yo no me considero un cocinero de fusión. No, yo no creo que mi cocina sea fusión. Obviamente utilizo productos frescos de aquí y utilizo conceptos de allá. Si a esto se le llama fusión, pues vale, pues podríamos llamarle fusión, pero no me considero un concepto de fusión. A veces, en alguna entrevista, Hideki, de Shunka, de Koishunka, alguna vez él ha dicho, no, Rauric es más purista que yo, en cocina japonesa Rauric es más purista que yo. O sea que yo de fusión poco. No me considero. Oye, muchísimas gracias, muchas gracias. A vosotros. Albert Rauric, dos palillos, uno de los grandes bueno, pues que ha estado aquí en este San Sebastián Gastronómica Live, en San Sebastián Gastronómica Euskadi Basque Country. Yo, antes de cortar esta conexión, quisiera recordar todo lo que vamos a tener esta semana, concretamente mañana. Mañana va a ser, como cada día, va a ser un día grande, con Ángel León y con Bel Coelho, en directo desde Brasil. Bel, Ángel, lógicamente desde Andalucía. Pero a lo largo de la semana tendremos, pues bueno, fijaos bien, a Ferran Santellas, Enrique Sapessoa desde Portugal, David de Jorge desde Euskadi, Mitsuharu Sumura, Misha, para que nos entendamos, desde el Perú, Begoña y Maca, cada una desde su respectivo sitio, una desde Valencia, la otra desde Alcudia, y María Gómez desde Cartagena, desde el Magoga. Todo esto lo vamos a tener esta misma semana. Y a mí solo me queda dar las gracias una vez más a este gran equipo de Grupo Vocento y de Grupo GSR que está generando este auténtico congreso virtual, San Sebastián Gastronómica Live, y darles las gracias por convertir la adversidad en color y, sobre todo, en conocimiento. Muchas gracias, eskerrik asko, gracias.